Él está vivo, la tumba está vacía. Gloria a Dios. ¿Cómo está, iglesia? ¿Cómo estamos en este día? Bendecidos, prosperados y en victoria. Gloria al Señor. Ups. La palabra de Dios es pesada. Gloria a Dios. Estamos listos para recibir la palabra de Dios. Lo que Dios tiene para hablarnos el día de hoy. Estamos celebrando. ¿Estamos celebrando o estamos? Sí, estamos celebrando la victoria. Estamos celebrando la victoria de nuestro Dios. Porque en su resurrección nosotros tenemos victoria. En su resurrección tenemos el perdón de los pecados y la vida eterna. Así que vamos a orar pidiéndole al Señor que sea hablándonos en este día. ¿El micrófono está abierto? Sí. Amén. Que sea hablándonos en este día para poder recibir esta palabra poderosa que Dios ya dispuso para este tiempo. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios amado, Señor, por este tiempo que tú has dispuesto para que estemos aquí, Señor, alabándote, exaltando tu santo nombre, Señor, para que estemos aquí, Señor, bendito Dios, rindiendo nuestro corazón, Señor, contrito y humillado delante tuyo, Padre. Padre, en este día, Señor, tú conoces cómo hemos venido, Señor. En este día tú conoces, Señor, todas las cargas, aflicciones, Señor, todos los pensamientos, Señor, que nos están agobiando en este tiempo. Por eso venimos delante tuyo a ponerlo delante de tus pies, Señor, para que seas tú, Señor, bendito Dios, aligerando nuestra carga, Señor, para que seas tú ayudándonos, Señor, y fortaleciéndonos, Señor Padre, en todas las áreas, Señor, en las que estamos debilitados, Padre, para que seas tú glorificándote en nuestras vidas, Señor, y nuestro testimonio sea un testimonio poderoso, Señor, para la salvación de muchos, Padre. En este día estamos aquí, Señor, delante tuyo, Señor, porque ¿a dónde más iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida, Señor, bendito Dios amado? Estamos aquí, Señor, bendito Dios, entregándote nuestra vida, nuestro corazón, Señor, entregándote todo, Señor Padre eterno, para que seas tú, Señor, haciendo con nosotros conforme a tus planes, Padre. No permitas que salgamos de acá como hemos venido, Señor. No permitas, Señor, que crucemos esa puerta, Señor, cuando nos vayamos, tal y como hemos venido, sino que crucemos con esa puerta, Señor, fortalecidos en victoria, Señor, que crucemos esa puerta llenos de ti, de tu presencia, Señor, y que nos mantengamos firmes, Señor, en cada prueba que pasemos allá afuera, bendito Dios. Padre, como siempre, Señor, te pedimos que seas hablando a nuestros corazones. Espíritu Santo, ayúdanos a tener el entendimiento y discernimiento para que cada palabra que recibamos podamos retenerla, Señor, y podamos ponerla por obra, bendito Dios. Señor, te entrego mi vida como siempre, Señor, no permitas que sea yo hablando, ni mis pensamientos, ni mis sentimientos. Sé tú tocando mis labios con ese carbón encendido, Señor, para que cada palabra que salga de mí sea conforme a tu perfecta voluntad, a esa palabra que tú ya entregaste a mi corazón, Padre. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, bendito Dios, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Un poquito de agua. Está bien caliente. Gloria al Señor. Wow. Nos toca leer hojitas ahora. Y con las hojitas no se puede agrandar la letra. Gloria al Señor. Hace mucho tiempo atrás hubo un juicio. Se estaba acusando a un hombre que era inocente. Pero por la forma en como todo se estaba dando, se notaba de que ese hombre ya tenía su sentencia, su veredicto final, ya estaba dicho, antes de que fuera acusado aún. Los hombres, aquellos que lo estaban acusando, no iban a parar hasta que se cumpliera los planes que ellos tenían. Este juicio estuvo lleno, si lo vemos desde el modo jurídico, desde el modo natural, este juicio estuvo lleno de muchas irregularidades. Algunas de esas irregularidades eran de que este juicio no fue para nada justo, porque aquel hombre al cual acusaban no tuvo derecho a defenderse. No tuvo derecho a un abogado como normalmente en cada juicio se ve. No tuvo derecho a llevar testigos que testificaran la verdad a favor de él. Todos aquellos que testificaban eran en contra de él. Todos aquellos que levantaban la voz
levantaban su voz falsamente para acusarlo. Así que parece que este hombre ya tenía su destino trazado. Los acusadores levantaban la voz para que solamente la voz de ellos fuera escuchada y no se pudiera escuchar a aquellos que venían a decir la verdad. Los acusadores levantaban su voz para poder convencer al pueblo de que aquel hombre necesitaba ser sentenciado. Estos varones, muchos de ellos muy letrados y conocedores de la ley, querían como sea poder acabar con este hombre. ¿Y por qué querían acabar con él? ¿Por qué tenían en su pensamiento terminar y destruirlo? Dicen ellos que por la enseñanza que él había traído. Enseñanza que iba muy en contra de la enseñanza que ellos tenían. Enseñanza que iba en contra de lo que ellos estaban enseñando. Así que estos hombres se ponen de acuerdo y crean un plan. El plan de ellos era, si nosotros acabamos con el líder, todos los que lo siguen se van a esparcir. Si acabamos con el pastor, las ovejas se van a quedar solas y se van a ir cada uno por su lugar. Y ellos estaban dispuestos a seguir ese plan. Pero estos hombres no podían actuar solos. Uno no puede entender cómo podía haber tanta maldad en estos hombres, que eran tan estudiosos, que eran tan conocedores. ¿De dónde vino toda esa maldad? ¿Por qué ellos tenían ese corazón tan endurecido? ¿Y por qué tenían ese corazón con esa predisposición para tratar de acabar con este hombre inocente? ¿Quién los había engañado? ¿Quién había llenado el corazón de ellos de tanta mentira? ¿Quién había llenado el corazón de ellos de tanta maldad para que ellos fueran capaces de hacer esto? ¿Quién fue aquel? Nosotros lo conocemos con muchos nombres: diablo, Satanás, pero la palabra también lo llama el padre de mentiras. El padre de mentiras, y estos hombres estaban llenos de esa mentira. Y vamos a leerlo. Vamos al libro de Marcos, capítulo 14, versos 55 al 59. Marcos, capítulo 14, versos 55 al 59. Amén. Marcos, capítulo 14, versos 55 al 59. Dice: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no la hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. ¿A quién estaban acusando? A Cristo Jesús. Estos hombres tenían en su corazón maldad, y esa maldad los estaba llevando a acusar a Jesús, al Hijo de Dios. Pero vemos que estos varones no podían hallar nada con que acusarlo, dice. No podían hallar una razón por la cual acusar a Cristo Jesús. Yo me imagino que muchos de ellos estarían tratando de recordar todo lo que Cristo dijo, tratando de recordar todo lo que Cristo enseñó, y cuando se recordaban aquellas palabras de Cristo, no pudieron encontrar ni una sola razón para acusarlo. Por más que buscaban y buscaban, no podían encontrar nada con lo cual acusar a Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué lo acusaron? Porque en el corazón de ellos, el padre de mentiras había puesto mentira. En el corazón de ellos, el padre de mentiras había puesto el deseo de acabar con Jesucristo. Y ellos habían sido un instrumento que se dejaron utilizar para poder llevar a cabo ese plan de ese padre de mentiras. Y vemos entonces que estos sacerdotes, que estos escribas, vemos que estos varones
que por más que eran muy letrados, por más que eran muy conocedores, fueron engañados fácilmente. Pero aún así, dice que no encontraban nada. No encontraban nada con la cual acusarlo a él. Y dice que aún así lo que encontraban, ni siquiera entre ellos se ponían de acuerdo para poder decir una mentira. Todo lo que ellos hablaban, nada coincidía, dice. Pero de repente encontraron algo. De repente por ahí encontraron algo con que acusarlos. Y no porque realmente encontraron algo que Jesucristo hizo mal, sino que encontraron algo que ellos no entendían. Y porque no lo entendían, lo acusaron. Y vamos a leerlo. Vamos a seguir más adelante, versos 60 al 64. Marcos 14, versos 60 al 64. Dice entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Encontraron algo con que acusarlo. Pero no porque Cristo había hecho algo mal. No porque Cristo había errado. No porque Cristo había pecado. Encontraron algo porque ellos no lo entendían. Encontraron algo con lo cual acusarlos porque ellos no entendían esa palabra. ¿Y por qué no la entendían? Porque el padre de mentiras les había cegado para no poder ver la verdad. Porque el padre de mentira había puesto en ellos un corazón endurecido para que no puedan ver la verdad. Y dice que cuando ellos escucharon esa palabra, ¿qué dice? Y dice que algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Dice que en ese momento se levanta una turba. Se levanta una turba que estaba muy alterada. Era un grupo de personas que estaban con mucha ira. Imaginémonos esa escena. Imaginémonos ese momento en el que nuestro Señor Jesucristo dice que no decía nada. Dice que no decía nada y los demás lo acusaban, los demás lo señalaban y ahora habían llegado a un punto hasta de escupirle, hasta de tirarle puñetazos y hasta de darle bofetadas. Pero él ahí, en silencio, recibiendo todo eso. ¿Dónde estaría el diablo en ese momento? ¿Cómo estaría él? Yo me imagino que él estaría muy feliz. Yo me imagino que él estaría, hasta hace unos días, ese diablo estaba viendo cómo su reino era destruido. Hasta hace unos días él estaba viendo cómo sus soldados estaban cayendo uno por uno. Hasta hace unos días él estaba viendo cómo aquellos a los cuales él tenía dominado ahora estaban siendo libres. Hasta hace unos días estaría preocupado. Pero ahora viendo ahí, viendo esa turba, ahora viendo a aquellos a los cuales él había engañado para que se levantaran con estas mentiras, viendo cómo aquel ejército que él había levantado en estos escribas y fariseos, ahora estaban haciendo lo que él quería que se hiciera. Y ahora estaba viendo cómo aquel Jesucristo, aquel maestro que se levantó contra él, ahora estaba siendo azotado, ahora estaba siendo golpeado, ahora estaba siendo escupido. Yo me imagino que él estaría muy feliz, ¿no? Me imagino que aquel diablo, aquel Pablo de mentiras estaría muy feliz riéndose, diciendo: tú que hace unos días yo me estaba preocupando por ti. Hace unos días yo estaba temblando porque estaba viendo cómo tu reino se estaba poniendo sobre mi reino. Pero ahora te veo ahí tirado. Ahora te veo ahí sin decir nada, sin poder decir nada. Ahora te veo ahí viendo cómo los demás
están haciendo escarnio de ti. Yo me imagino que ese diablo estaría muy feliz, ¿no? Y más sabiendo que en algunas horas más ese varón iba a morir. Que en algunas horas más ese varón iba a ser crucificado, porque las mentiras que él había levantado estaban funcionando. Me imagino que es como un juego de ajedrez. ¿Cómo es el juego de ajedrez? Muere el rey y se acabó el juego. Así tengas todos los peones, todos los caballos, todas las torres. Si tu rey muere, se terminó para ti. Me imagino que este diablo estaría haciendo ese movimiento. Estaba preparando su tabla y haciendo sus movimientos. Moviendo sus sacerdotes por acá, sus escribas por acá, sus fariseos por acá. Moviendo todos sus seguidores por ahí para tratar de acabar con el rey. Con el rey de los judíos, decían algunos. Y ella lo tenía todo planeado, ¿no? Ya veía su tablero. En cualquier momento voy a hacer ese jaque mate. Y todo se va a terminar para él. ¿Quién no estaría contento, no? ¿Quién no estaría feliz en esas situaciones? Pero uno se pone a pensar, si Jesucristo estaba haciendo milagros, si Jesucristo estaba dándole vista a los ciegos, si Jesucristo estaba resucitando muertos, si Jesucristo estaba sanando leprosos, si Jesucristo estaba haciendo cosas que nunca antes se había visto, ¿cómo es posible que estos varones fueran engañados? Si Jesucristo estaba haciendo milagros y prodigios y señales que nunca antes se había visto, ¿cómo es que estos varones no estaban creyendo en él? ¿Cómo fue que llegaron hasta ese punto de dejarse convencer por las mentiras del diablo? ¿Cómo fue que llegaron hasta ese punto de dejarse llevar por el camino que el diablo quería para utilizarlos como aquel ejército que iba a acabar con el rey? ¿Cómo llegaron a ese punto de acusarlo con tantas mentiras? ¿Cómo fue que su corazón se prestó para eso? ¿Por qué creemos? Vamos a leerlo. ¿Cómo comenzó todo? Dice que un día Jesús llega a una ciudad llamada Capernaum y comienza a enseñar lo que él había escuchado del Padre. ¿Y qué sucedió? Vamos a leerlo. Marcos 1, 21, 22. Marcos 1, 21, 22. Y dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gloria a Dios. ¿Cómo empezó todo? Envidia. Dice que cuando Jesús les hablaba, cuando Jesús les enseñaba, Él no hablaba palabras vacías. Él no hablaba palabras sin sentido. Él no decía puras palabrerías para que los demás lo escucharan y dijeran, qué bonito habla ese hombre. Dice que Él hacía y ponía por obra cada palabra que Él hablaba. Dice que Él les hablaba con autoridad. ¿Y qué significa hablar con autoridad? ¿Qué significa tener autoridad? Amén. Yo recuerdo en el colegio yo tenía un profesor que era militar y él nos enseñaba a nosotros educación militar. Y este profesor siempre nos decía, recuerdo, para dar una orden, primero hay que saberla obedecer. Y ese era su lema de él. Cuando recuerdo salíamos a marchar por las fiestas patrias que los colegios en Perú salen a marchar, a desfilar, él nos decía, levanten la pierna hasta acá. Y todos decíamos, ¿cómo es posible? Y él nos lo mostraba. Todo lo que él nos decía, él lo hacía primero, para que nosotros viéramos que él tenía autoridad.
pero no solamente por sus palabras, sino porque realmente él podía hacer lo que nos estaba mandando a hacer. Y eso me llamaba la atención, y yo recuerdo que un día busqué si eso se hacía en todas las fuerzas militares alrededor del mundo. Y encontré algo muy interesante. Encontré el Reglamento General de Deberes Militares del país de México. Y cuando busqué ahí, encontré algo que decía, capítulo 1, disciplina. Artículo 2, el principio vital de la disciplina es el deber de la obediencia. Todo militar debe tener presente que tan noble es mandar como obedecer, y que mandará mejor quien mejor sepa obedecer. Y eso se da alrededor de todas las fuerzas militares alrededor del mundo. Dice que mandará mejor ¿quién? Aquel que mejor sepa obedecer. O sea, para dar una orden, lo primero es aprenderla a obedecer. Y eso es lo que Jesucristo les estaba enseñando a estos escribas, a estos sacerdotes. Les estaba enseñando que Él no solamente daba las órdenes, sino que Él primero les enseñaba con sus propios actos a obedecer las órdenes. ¿Y de quién estaba obedeciendo Él? Del Padre. Y este principio no solamente se da en lo espiritual, este principio se da también en nuestros hogares. Si nosotros queremos que nuestros hijos no obedezcan, no solamente es decirle hazlo, es mostrarles cómo se hace. Eso también se da en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo. No es mejor jefe el que mejor hable, es mejor jefe el que le demuestra a sus empleados cómo se hace el trabajo. Un jefe no le va a exigir a sus empleados llegar temprano al trabajo si es que él mismo no llega temprano todos los días. Iglesia, este principio trabaja en nosotros como padres y como madres. Entonces, ¿qué significa hablar con autoridad? Enseñar lo que yo mismo soy capaz de cumplir. Enseñarle a los demás lo que yo mismo he hecho. Ahora entendemos por qué estos escribas y estos fariseos odiaban a Jesús. Ahora entendemos por qué estos escribas no querían a Jesús. Porque Jesús les estaba enseñando en primer lugar a amar a sus enemigos. Y no se los estaba enseñando simplemente con palabras, sino que él mismo lo ponía por obra. Jesús les estaba enseñando a ellos a amar a Dios. Jesús les estaba enseñando a ellos a poner a Dios por sobre todas las cosas. Jesús les estaba enseñando a ellos que quien tiene la autoridad no es quien habla mejor, sino quien actúa conforme a lo que la palabra dice. Por eso que ahora entiendo por qué estos escribas y fariseos, cuando lo tenían a Jesús ahí delante, decían, mátenlo, mátenlo. Porque se recordaban, cuando estuvieron tratando de recordar todas las mentiras que quizás ellos querían inventar, se recordaban que llegó un momento en que Jesucristo los confrontó. Llegó un momento en que Jesucristo les hizo ver a ellos y les quitó la careta. Y se sintieron ofendidos. Por eso que ahora la turba estaba ahí gritando, mátenlo, mátenlo. No porque haya actuado mal, no porque haya dicho mentira, mátenlo porque me ofendió. Mátenlo porque él me quitó la careta y me quitó la autoridad que yo tenía sobre el pueblo. Autoridad que no era ganada conforme a los hechos, sino conforme a las palabras que ellos mismos tenían. ¿Cómo se las quitó Jesús? Vamos a leerlo. Mateo capítulo 7, versos 3 y 5. 3 al 5. Mateo capítulo 7, versos 3 al 5. Dice la palabra. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en tu ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué les dijo? Hipócritas,
¿Qué le estás diciendo a tu hermano? Le estás diciendo algo que tú mismo no puedes cumplir porque tú mismo no puedes ver la verdad porque tienes una viga en tu ojo. Y claro, esos hipócritas ahora se estaban ahí gritando, mátenlo. Mátenlo porque me llamó hipócrita. Mátenlo porque me confrontó con la palabra. Mátenlo por blasfemo. ¿Y qué decía Jesús? La palabra misma te va a juzgar. Jesús estaba en silencio, sin decir nada. Estos hombres se habían acordado de tantas cosas. Se habrían acordado de cada momento en que Jesucristo los confrontó. Y no solo eso, sino que estaban viendo ahora cómo el pueblo estaba comenzando a darse cuenta de que estos escribas y fariseos lo que tenían era una máscara que ocultaba la verdad que tenían dentro. El pueblo estaba empezando a ver quiénes eran estos varones. Dice que en otra situación, si seguimos leyendo Marcos 1, 23 al 27, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Amén. Estaba comenzando a liberar a los que estaban presos en cadenas de opresión. Estaba comenzando a liberar a los que estaban siendo perseguidos por las obras del diablo. Estaba comenzando a abrir las cadenas que el diablo había puesto sobre muchos. ¿Pero qué dijo el pueblo? El pueblo dice que dijo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? O sea, ¿qué podemos entender con eso? Que es algo nuevo, algo que nunca he visto, algo que yo nunca he visto. O sea, estos varones estaban en la sinagoga, estaban en el lugar donde se debía predicar o donde se debía leer la palabra de Dios. Estaban ahí, pero nunca habían visto a un hombre ser liberado de las cadenas de opresión. Nunca habían visto a un hombre ser libre de las opresiones del diablo. Para ellos era algo nuevo, para ellos era algo diferente. ¿Por qué era nuevo? ¿Por qué era diferente para ellos? Porque para la ley, para los escribas, para los fariseos, el pecador no tenía salvación. Para ellos, el que estaba preso debía morir preso. Para ellos, el pecado se condenaba y no se perdonaba. Por eso para el pueblo era algo nuevo. El pueblo estaba empezando a conocer la gracia recién. El pueblo estaba viendo por primera vez la gracia de Cristo Jesús y ellos no entendían. Ellos decían, pero ¿cómo si a mí me enseñaron que al pecador se le apedrea? ¿Cómo este está diciendo al pecador, eres libre? Era algo nuevo para todos ellos. Era algo que ellos no entendían y era algo que estaba ofendiendo y estaba cambiando la enseñanza de estos escribas y fariseos. Por eso ahora entendemos por qué decían, mátenlo, crucifíquenlo, apedréenlo, porque está enseñando todo lo contrario a lo que yo he aprendido. Está enseñando todas las cosas diferentes
a lo que yo he estudiado. Yo me imagino que muchos de ellos estarán preguntando, ¿para qué estudié? ¿Para qué leí la palabra tantas veces? ¿Para qué me quemé la pestaña memorizándome Isaías, Jeremías? ¿Para qué me memoricé todo eso si nunca lo pude poner por obra? Y ahora viene alguien y está diciendo que lo que yo estudié, que lo que yo pensé, estaba incorrecto. Ahora viene alguien que está diciéndole al pueblo que todo lo que yo le enseñé es pura mentira. ¿Entendemos ahora por qué lo mataron? ¿Entendemos ahora por qué el corazón de ellos estaba dispuesto a recibir la mentira del diablo para poder crucificar a Jesús y hacer la obra del diablo? Porque en el corazón de ellos se habían ofendido por la enseñanza de Jesús. El corazón de ellos había sido confrontado y les había dolido. Habían sido confrontados con la palabra de Dios y ahora su corazón estaba herido. Pero detrás de ellos, ¿quién estaba? El padre de mentira no les preocupaba a ellos. Al padre de mentira no les preocupaba. Lo que el padre de mentira solamente quería era que ellos hicieran lo que él quería. El padre de mentira lo único que quería es que ellos se movieran conforme a la voluntad de él. Pero eso no fue lo único. Vamos a ver otra situación en la cual estos varones también se sintieron ofendidos y comenzaron a buscar la muerte de Jesús. Dice que Jesús un día entra a una ciudad y 4 hombres traen delante de Jesús a un paralítico. Dice que la casa estaba tan llena que hicieron un agujero en el techo para poder meterlo ahí. Y cuando lo ponen delante de Jesús, ¿qué es lo que le dice Jesús a aquel hombre? Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿qué sucedió? Vamos a seguir leyendo Marcos. Marcos capítulo 2, versos 6 al 10. Marcos capítulo 2, versos 6 al 10. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dice que estos varones estaban allí sentados y cuando vieron que Jesús le había perdonado los pecados al paralítico, ¿qué dijeron? Este está blasfemando. Este está hablando cosas que no se deben hablar. Y dice que comenzaron a cavilar en sus corazones. ¿Qué es cavilar? O sea, comenzaron a meditar muy profundamente. Sus corazones comenzó a pensar cómo este hombre puede decirle a aquel paralítico, tus pecados te son perdonados. Si los pecados no se perdonan, los pecados se condenan, de acuerdo a la ley de ellos. ¿Cómo este hombre le puede decir a este paralítico, ahora eres libre? ¿Qué estarían pensando ellos? ¿Ahora qué le voy a decir al pueblo? ¿Ahora qué le voy a decir a aquellos que vengan a nosotros y decirnos, necesitamos el perdón? ¿Voy a decirle no? ¿Voy a decirle no, tus pecados no se puede perdonar? ¿Ya cometiste el pecado? No podían decir eso, ¿no? Por eso, ¿qué decían ahora?
mátenlo. Por eso ahora su corazón decía, mátenlo. Mátenlo porque me ha avergonzado delante del pueblo. Mátenlo porque ha llenado de vergüenza todo mi estudio, todo mi conocimiento. Mátenlo. Porque lo que él está diciendo no se debe decir. Mátenlo porque los pecados no se perdonan. Y ahora estaban ahí, frente a Jesús. Ahora Jesús estaba ahí, siendo apedreado, siendo azotado, siendo abofeteado, recibiendo los escupitajos de todos de ellos. Le habían tapado hasta la cara, dice, para que no viera quién le pegaba. Y comenzaban a hacer burla de él. A ver, profetiza quién te ha pegado. A ver, dinos quién te ha pegado. Y detrás de ellos el enemigo gozándose. Detrás de ellos el enemigo riéndose. Yo me imagino así, no sé ustedes, pero yo me imagino ahí al enemigo muy feliz, muy contento, viendo cómo aquel que se había levantado contra él ahora estaba en el suelo, siendo menospreciado por muchos. El enemigo estaría ahí feliz. Pero ¿saben qué? Había algo que el enemigo no sabía. ¿Qué era lo que el enemigo no sabía? Que aún lo que él estaba haciendo, amén, estaba dentro de la voluntad de Dios. Que aún lo que él estaba ahí levantando a ese pueblo era la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra que nada escapa de sus manos, nada escapa de la voluntad de Dios. Cristo estaba ahí siendo azotado, siendo apedreado. El enemigo estaba riéndose, pero el enemigo no sabía que lo que él estaba haciendo era cumplir los planes de Dios. Lo que el enemigo estaba haciendo era para glorificar a Dios. Sabemos que aún el enemigo glorifica a Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Vamos a verlo. Marcos capítulo 8, verso 31. Marcos capítulo 8, verso 31. Amén. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Cristo sabía lo que iba a pasar. Cristo sabía lo que iba a acontecer en su vida. Pero el enemigo parece que no lo sabía. Vamos a seguir leyendo. Más adelante, en el siguiente capítulo 9. Marcos 9, 31. Dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. ¿A quién le estaba diciendo Jesucristo todas estas cosas? Amén, a sus discípulos. Mientras Cristo reunía a sus discípulos para decirles, mira lo que va a suceder, los demás estaban reunidos con el padre de mentira, escuchando las mentiras del enemigo, escuchando lo que el enemigo tenía para decirles y llenando sus corazones de toda mentira. Por eso ellos creían que estaban ganando, por eso ellos creían que estaban haciendo bien, por eso ellos creían que estaban camino a la victoria, porque estaban escuchando la voz equivocada, estaban escuchando al padre de mentira. Pero los que estaban escuchando a Cristo, ¿cómo estaban? Vamos a seguir. Marcos 10, 32 al 33. Dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, nuevamente solo a los discípulos los toma apartes, les comenzó a decir las cosas que le iban a acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al 3er día
resucitará. Todo lo que estaba sucediendo, todo lo que le estaban haciendo, Jesucristo ya lo sabía. Jesucristo dice, me van a escupir, me van a escarnecer, me van a azotar y no van a parar hasta matarme. Pero al tercer día va a suceder algo milagroso. Al tercer día va a suceder algo poderoso. Por eso estén tranquilos, porque dice que los había visto con caras con miedo, pero Él los lleva aparte y les dice, no se preocupen, estate tranquilo, no te agobies, no te afanes. Yo sé todo lo que va a pasar, yo sé todo lo que va a venir y yo estoy dispuesto a hacerlo. Jesucristo estaba dispuesto a hacerlo, por eso cuando Él estaba en el monte orando, Padre, si es tu voluntad, aleja de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo sabía lo que iba a suceder. Jesucristo sabía lo que iba a enfrentar, pero Él estaba dispuesto a hacerlo. Él estaba dispuesto a entregar su vida por ustedes y por mí. ¿Por qué? Porque Él tenía que poner por obra la palabra de Dios. Y Él sabía que con su muerte nuestros pecados iban a ser perdonados. Él sabía que cuando su sangre se derramara, nosotros íbamos a ser limpios. Por eso cuando Él estaba en la cruz, ¿qué sucede? Juan 19:30. Juan capítulo 19, verso 30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué significa eso, iglesia? Cristo le estaba diciendo a su Padre, Padre, ya está. Padre, ya lo hice. Padre, ya derramé la última gota de sangre por todos aquellos. Ya derramé la última gota de sangre por el perdón de los pecados. Padre, ya está hecho. Ya hice lo que tú me mandaste hacer. Ya puse mi palabra por obra. Ya le mostré a ellos la autoridad que hay en Cristo. ¿Cuál es esa autoridad? Que Él no solamente dijo que nos iba a venir a salvar, Él nos salvó. Él no solamente dijo que iba a venir a perdonar nuestros pecados, su sangre ya lavó nuestros pecados. Él no solamente dijo que iba a mostrarnos al Padre, sino que nos está mostrando día a día el amor de Dios. Esa es la autoridad de Cristo. Esa es la autoridad que tiene Cristo Jesús. Pero este padre de mentira estaba ahí gozándose seguro. Estaba ahí el padre de mentira haciendo su fiesta. Yo me imagino que cuando lo llevaron a Jesucristo ahí en Pilatos y todos comenzaron a gritar, suelten a Barrabás, suelten a Barrabás. ¿Cómo estarían esos corazones, esos sacerdotes, esos escribas? Ya está, ya lo cumplimos. Ya tenemos la victoria. Nadie lo va a salvar de esto. Nadie lo va a rescatar. Y Pilatos ahí lavándose las manos y entregándoselos. Y cuando él estaba ahí crucificado, ¿dónde estarían estos sacerdotes? Habrían armado una fiesta seguro. Habrían armado una gran comelona, gozándose ahí, diciendo ya lo matamos. Y yo me imagino que también el enemigo estaría haciendo una fiesta. Yo me imagino que el enemigo ahí con sus huestes y potestades de maldad estaría ahí gozándose. Yo me imagino que ellos estarían ahí levantando hurras y hurras diciendo por fin lo hemos acabado, lo hemos terminado. Por fin acabamos con aquel que se decía que era hijo de Dios. ¿Y qué sucedió en medio de esa fiesta? Imaginémonos al diablo ahí, sentado en su mesa, con su copa en la mano, agradeciendo a todos, como cuando un militar, un general tiene la victoria. Agradezco a mis soldados, agradezco a todos aquellos que me han apoyado para tener esta victoria. Y me imagino a todos sus huestes y potestades de maldad ahí con sus copas en la mano diciendo, hurra, hurra, viva.
Y de repente, cuando estaban en medio de la celebración, se aparece Cristo ahí en medio de ellos. Cuando estaban en medio de su celebración, Cristo se para ahí en medio de ellos y les dice: acá estoy. Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 1, verso 17 al 18. Apocalipsis capítulo 1, verso 17 al 18. Amén. Dice: cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién es el primero y el último? Cristo Jesús. Dice: y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que las llaves del... Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo había bajado a recuperar las llaves que el enemigo se había llevado. Jesucristo había bajado a recuperar aquello que el hombre entregó al enemigo a través del pecado. Jesucristo se paró en medio de esa fiesta y le dijo: ¿qué estás celebrando? ¿Qué estás celebrando tú? Si lo que tú estás haciendo es cumplir la voluntad de mi Padre. Y ahora estoy aquí porque yo he bajado a los muertos para recuperar aquella llave, para recuperar lo que le pertenece a mi Padre, para llevarme conmigo a todos aquellos que tú has acusado. ¿Cómo terminó esa fiesta? ¿Cómo terminó la fiesta de aquel diablo? ¿Cómo terminaría la fiesta de aquel Satanás? Viendo cómo la luz ahora se paraba en medio de las tinieblas. Y dice que donde está la luz, las tinieblas desaparecen. Yo me imagino que cuando Jesús se paró en medio, todas las huestes y potestades salieron corriendo. Solo se quedó el diablo sentado solo ahí mirándolo, sin saber qué hacer, preguntando: ¿qué hice mal? ¿En qué fallé? Si mi plan era perfecto, mi plan era bueno. Ya tenía yo a todos los escribas y fariseos de mi lado, tenía a todo este pueblo de mi lado. ¿Qué pasó? No importa cuántos planes tengamos, la voluntad de Dios se pone primero. No importa cuántos planes hagamos, la voluntad de Dios está por encima. Y este diablo lo entendió ahí. Este diablo lo aprendió ese día. Y me imagino que cuando Jesucristo se fue, se habrá agarrado el cuerno, si tendrá cuerno, no sé. Y habrá dicho: ¿qué hice? Estuve trabajando para Dios. Yo pensé que yo iba a ser victorioso. Yo pensé que yo iba a ser glorificado. Pero estuve trabajando para Dios. ¿Cómo se habrá arrepentido? ¿Cómo se habrá arrepentido ese diablo cuando vio a Jesucristo ahí, quitándole las llaves del Hades, quitándole las llaves de la vida y diciendo: ahora yo tengo las llaves, y aquel a quien yo quiera darle vida tendrá vida y vida eterna. Ahora yo tengo el poder. Wow. El que estaba muerto estaba vivo. Me imagino al diablo mirando a su alrededor: vamos, aprovechemos, atrápenlo. No lo dejemos salir de acá. Agárrenlo. Y me imagino ahí a sus demonios escondiéndose debajo de la mesa. No, yo no. Que sea el otro. No, tú, anda, tú eres más fuerte. No, tú eres más grande. Ninguno de ahí queriendo hacer. ¿Por qué? Amén. Porque quien estaba parados delante de ellos era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Quien estaba parado delante de ellos era aquel a quien Dios puso sobre todas las cosas. Quien estaba parado era Cristo Jesús delante de ellos. ¿Y por qué lo hizo Cristo? Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Lo hizo por nosotros. Él aceptó pasar ese escarnio. Aceptó pasar esos golpes. Aceptó pasar esos escupitajos por amor a nosotros.
Aceptó pasar ese dolor de aquellos clavos que le traspasaban las manos y los pies. Aceptó pasar aquella lanza que le traspasó el costado, sabiéndolo, porque hemos visto que él lo sabía. No podemos decir, no, él quizás no sabía, al final lo agarró desprevenido, no. Desde antes de la fundación del mundo, ya Cristo sabía lo que iba a venir a hacer. Y él estuvo dispuesto a hacerlo por amor. Él estuvo dispuesto a hacerlo por amor a nosotros y por obediencia al Padre. Imaginémonos, iglesia, cuando fueron a la tumba de Cristo Jesús y la vieron vacía. Al principio dice que hubo temor. Todos temieron. Hasta inclusive se decían, ¿dónde se lo han llevado al maestro? ¿Quién se lo ha robado? Nadie se lo había robado. Nadie se lo había llevado, sino que él había resucitado. Vamos a leer Lucas 24, 1 al 6. Lucas 24, del 1 al 6. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Gloria a Dios por eso, iglesia. Por eso nosotros estamos en este día aquí parados. Por eso nosotros estamos aquí siendo justificados. ¿Por qué? Porque Él murió y porque Él resucitó. Por eso nosotros celebramos y tenemos la cruz vacía. ¿Por qué tenemos la cruz vacía? Porque Cristo Jesús no se quedó ahí. Porque Cristo Jesús no se quedó clavado en esa cruz. Cristo Jesús bajó a los infiernos, recuperó lo que el enemigo nos había robado y subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Y dice que desde ahí Él va a juzgar a todos, pero desde ahí también Él está intercediendo por ti y por mí. Él está intercediendo por el perdón de nuestros pecados. Cristo Jesús está vivo. Por eso le dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? El diablo no pudo retenerlo ahí. El diablo no pudo retenerlo ahí abajo. Cristo Jesús es más poderoso. Y ese es nuestro Dios. Por eso, iglesia, estos escribas y fariseos decían, mátenlo, crucifíquenlo, porque no entendían el poder de Dios. Pero ahora nosotros estamos aquí viendo aquel poder. Estamos aquí viendo aquella gloria. Estamos aquí viendo cómo Cristo Jesús glorificó al Padre. Y estamos aquí celebrando su vida. Nos alegramos por la muerte de Cristo Jesús, porque en esa sangre fuimos perdonados, pero su resurrección es la que celebramos, porque en su resurrección nosotros tenemos vida. Por eso nosotros no dejamos a Cristo en la cruz, porque en la cruz el enemigo se estaba riendo, pero cuando el enemigo vio la cruz vacía, se enteró de su derrota. Cuando el enemigo vio aquella cruz vacía, dijo, ¿qué hice? ¿Qué me salió mal? Perdí la batalla. Y eso es lo que nosotros celebramos. Celebramos al Cristo vivo. Celebramos al Cristo que está sentado a la derecha del Padre. Celebramos a aquel, como él mismo dijo, que estuvo muerto, pero ahora vive y vive para siempre.
Celebramos a aquel que perdonó nuestros pecados cuando el mundo decía que no teníamos perdón. Celebramos a aquel que sanó nuestras heridas cuando el mundo decía que nada podía sanarnos. Celebramos a aquel que nos resucitó cuando el mundo decía que estábamos muertos. Celebramos a aquel que con sus obras nos enseñó la autoridad. Celebramos a aquel que día a día está intercediendo por nosotros. Celebramos a aquel que nos levanta cuando estamos caídos. Celebramos a aquel que cierra la herida cuando está sangrando. Celebramos a aquel que cambia nuestros pensamientos cuando el desánimo quiere venir. Celebramos a aquel que cuando nos sentimos débiles nos dice, diga el débil, fuerte soy. Celebramos a aquel que no se quedó en la cruz, sino que bajó y nos dio vida eterna. ¿A quién estamos celebrando, iglesia? A Cristo Jesús. Y esa es la victoria que tenemos en Él. La victoria que tenemos en Él es que Él estuvo muerto, pero resucitó y resucitó para que nosotros tengamos vida juntamente con Él. ¿Y qué es eso? El amor de Dios. Porque dice la palabra que de tal manera amó el Padre, de tal manera nos amó Dios, que ¿qué cosa hizo? Amén, entregó a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Nos dio vida juntamente con Él. Y eso es lo que estamos celebrando. Estamos celebrando la vida que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y cómo tenemos esa vida? Porque Él mismo resucitó. Porque Él mismo, cuando estaba muerto, el Padre lo resucitó para cumplir todas las promesas que Dios tenía para nosotros. Así que, iglesia, en este día, ¿qué estás celebrando? ¿Qué estamos celebrando? Estamos celebrando la resurrección de Cristo. Estamos celebrando a un Dios vivo. Estamos celebrando a un Dios que se bajó de la cruz. Estamos celebrando a un Dios que a través de su sangre nos dio vida a nosotros. Porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia. ¿Y cómo recibimos esa vida? Por gracia. Por gracia porque no la merecíamos. Y claro, los escribas y fariseos decían, sí, no la merecen, pero se olvidaron de la gracia de Dios. Se olvidaron de que Dios es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y que su misericordia se renueva cada mañana. Así que, iglesia, hoy estamos celebrando eso. Que Cristo Jesús vive. Él no está muerto, Él está vivo. Él es un Dios vivo. Él es un Dios que no está en una cruz, sino que es un Dios que está sentado en los lugares celestiales. Y dice que nosotros fuimos sentados juntamente con Él. Así que, ¿dónde estás ahora, iglesia? ¿Estás con Él? ¿Estás buscándolo a Él? ¿O qué estás buscando? Porque recordemos, los escribas y fariseos estaban escuchando al padre de mentira, pero los discípulos estaban escuchando a Cristo. Y el padre de mentira les estaba haciendo creer a ellos que en lo que estaban haciendo había victoria. Les estaba haciendo creer que ellos estaban ganando. Mas Cristo Jesús les estaba haciendo ver a sus discípulos la verdad. Y les estaba diciendo, vas a ver victoria, pero primero vas a tener que enfrentar un tiempo de prueba.
y al final, ¿quién tuvo la victoria? Así que, iglesia, gocémonos, gocémonos porque Él ha resucitado. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, porque hoy estamos de fiesta. Hoy estamos celebrando, Señor. Hoy estamos gozosos, Padre. Y nuestro gozo es saber, Señor, que aquella cruz está vacía. Nuestro gozo, Señor, es poder ver, Señor, bendito Dios, que tú no te quedaste en esa cruz, Señor. Que tú resucitaste, Señor. Y con tu resurrección, Señor, bendito Dios, tú, Señor, le quitaste a aquel enemigo las llaves de la vida, Señor. Y nos dices a nosotros vida y vida en abundancia, Padre. Oh, bendito Dios, hoy estamos de fiesta, Señor. Hoy estamos de fiesta, Señor, porque estamos viendo la victoria que hay en ti, Señor. La victoria que hay en Cristo Jesús, Señor. Porque no hay nombre dado a los hombres más que el nombre de Cristo Jesús, Señor. El nombre sobre todo nombre, Señor, bendito Dios amado. Y hoy nos agarramos de tu palabra. Hoy, Señor, bendito Dios, nos cogemos de tu palabra, Señor, bendito Dios amado, y nos levantamos en esa vida que tú nos has dado, Padre. Hoy, Señor, bendito Dios, venimos delante tuyo, Señor, a glorificarte, a exaltarte, Señor. Venimos delante tuyo, Señor, bendito Dios amado, a levantar nuestras manos en alabanza y adoración delante de ti, Señor, porque tú estás vivo, porque tú, Señor, no estás entre los muertos, porque tú resucitaste, Señor, porque la piedra fue removida, Señor, y tú ya no estás ahí, Señor Padre. Oh, bendito Dios amado, gracias. Gracias por tu amor. Gracias porque a través de ese sacrificio mis pecados fueron perdonados. Gracias porque a través de ese sacrificio, Señor, yo fui hecho libre. Toda cadena de opresión del enemigo fue rota en mi vida, Señor. Toda cadena que el enemigo puso alrededor mío, Señor, se rompió. Oh, bendito Dios, todo aquello, Señor Padre amado, que antes yo hacía, que antes yo practicaba, a través de tu palabra fui hecho nueva criatura, Señor. Y todo aquel pasado quedó atrás, bendito Dios. Gracias, Señor, porque con tu sangre tú lavaste mis vestiduras. Me dices una vestidura nueva sin mancha. Me hiciste santo como tú eres santo, separado para Dios. Porque a través de tu sacrificio, Señor, bendito Dios, yo ahora puedo entrar delante del Padre. Con tu sacrificio, Señor, ahora yo soy coheredero de las cosas del reino. A través de tu sacrificio ahora soy hecho un hijo de Dios. Te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Porque todo eso me lo diste sin yo merecerlo. Todo eso me lo diste, Señor, sin que yo tuviera que poner por obra nada. Me lo diste por amor. Me lo diste por gracia. Me lo diste por tu misericordia. Yo te celebro. Hoy yo te celebro, Señor. Celebro la victoria, Señor, que tú has tenido sobre la muerte. Celebro la victoria que tú has tenido sobre los huestes y potestades de maldad. Celebro la victoria, Señor, que tú me has dado a través de tu sacrificio. Gracias, bendito Dios. Porque cuando otros me condenaban, tú me perdonaste. Porque cuando otros me señalaban, tú me separaste. Porque cuando otros me apedreaban, Señor, tú me dijiste que tú mismo no me condenas. Cuando otros decían que no tenía solución, tú me diste una nueva vida. Gracias te doy, Señor. Y hoy estoy aquí, Señor, para poner por obra, Señor, todo aquello que tú me enseñas. Para tener esa autoridad como tú, Señor, la demostraste. Para que los demás vean en mi testimonio, Señor, el poder transformador de tu palabra. Para que los demás vean, Señor, que aquel que antes caminaba en pecado, que caminaba en tinieblas, ahora, Señor, a través de tu gracia camina en luz. Para mostrarle a los demás, Señor, que aquel que antes estaba desnudo, Señor, y muerto en sus pecados, ahora tiene vestidura nueva y está vivo a través de tu gracia. Hoy estoy aquí, Señor, para hacer testimonio de ti. Para dar testimonio, Señor, de tu poder y de tu amor.
para poder testificar, Señor, y que los demás vean en mi gozo el poder restaurador de tu palabra. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, bendito Dios, porque ahora entiendo que todo lo que el enemigo hace, Señor, todo lo que el enemigo hace también está dentro de tus planes, Señor. Él no puede hacer nada si tú no se lo permites. Te doy gloria, Señor. Te doy gloria, Padre amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, siga ahí conectado en el Espíritu. Siga dándole gracias a Dios. Siga dándole gracias a aquel que nos rescató de la muerte. Siga dándole gracias a aquel que rompió las cadenas de esclavitud de nuestras vidas. Pero sobre todo, ponga delante de Él un compromiso nuevo. Pon delante de Él un compromiso con su palabra, para que comencemos a movernos conforme a su voluntad, para que comencemos a poner por obra lo que Él nos manda, para que comience a haber autoridad en nosotros, pero no autoridad del hombre, como aquellos escribas y fariseos que tenían la autoridad por su conocimiento natural, sino aquella autoridad que se demuestra a través de saber obedecer primeros la palabra de Dios. Abran su corazón ahí. En este día, digámosle: Señor, tu sacrificio no ha sido en vano en mi vida. Tu sacrificio, Señor, ha hecho un cambio y una transformación en mí. Y hoy me comprometo, Señor, a trabajar para ti. Me comprometo a moverme conforme a tu palabra. Me comprometo a hacer tu voluntad. Me comprometo a ponerte a ti primero. Me comprometo a caminar conforme, Señor, a tu mandato. Abra su corazón, iglesia, ahí. Recuerda, Cristo murió por nosotros. Él llevó en sus heridas nuestros pecados. Él aceptó cada latigazo por nosotros. En cada clavo estaba nuestro nombre escrito. Y Él lo llevó. En cada espina estaban nuestros pecados ahí. Y Él aceptó llevarlo. Que el sacrificio de Cristo tenga un cambio en nosotros. Produzca ese cambio y esa transformación en nosotros en este día. Que el sacrificio de Cristo transforme nuestras vidas, iglesia. Él lo hizo por amor. Aún por sus enemigos, porque cuando estaba en la cruz Él le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él lo hizo porque nos ama. No hay mayor amor que un amigo de su vida por otro amigo, le dijo a sus discípulos. Así que en este día comprométete con Él, iglesia. Comprométete a que haya un cambio y una transformación en tu vida. Comprométete a ser santo como Él es santo. Gloria a ti, Señor. Sigue ahí, iglesia. Sigue ahí entregando su corazón a Él. Abriendo su corazón a Él. Y si esta palabra ha llegado a tu corazón, ha llegado a tu vida, y por primera vez tú escuchas acerca del sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí, y si hoy tu corazón está agradecido y tu corazón está en gozo,
Y hoy tu corazón te está diciendo, yo quiero ser santo como Él es santo. Yo quiero empezar a caminar como Él caminaba. Yo quiero empezar a dar testimonio como Él me está mandando. Si hoy tu corazón está ahí pidiéndote, no lo frenes. Entrega tu corazón a Cristo, porque va a ser la mejor decisión que vas a tomar el día de hoy. Entrega tu vida a Él. Y si quizás tú ya entregaste tu vida a Él, pero por cosas de las situaciones que pasaron alrededor tuyo, te alejaste de Él, te alejaste del camino, y hoy nuevamente volviste a darte cuenta de la gracia, volviste a recibir aquella gracia por aquella cruz vacía, y hoy día quieres volver a entregar tu vida a Él para decir, Padre, hoy me comprometo contigo nuevamente para caminar en santidad. Si tú quieres recibirlo a Él por primera vez, o si quieres volver a Él, solamente tienes que hacer esta oración con nosotros. Así que ahí donde estás, levanta tu mano y repite con nosotros esta oración para que entregues tu vida a Él, para que comiences a caminar como Él nos enseña. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy has hablado a mi vida. Y hoy, Señor, yo reconozco mis pecados, reconozco mis faltas, reconozco mis transgresiones, reconozco mi desobediencia. Pero hoy tu palabra me ha mostrado que en ti, Señor, hay perdón de pecados. Hoy tu palabra me ha mostrado, Señor, que en ti yo recibo la gracia. Por eso, Señor, yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Hoy te entrego mi vida, Señor, para ser conforme a tu voluntad. Hoy, Señor, bendito Dios, yo abro mi corazón para ti, para que tú, el Dios vivo, entre a mi corazón. Arranca de mí, Señor, todo aquel pasado. Arranca de mí, Señor, todo aquello que estaba haciendo que era contrario a tu palabra. Y ayúdame a caminar conforme a tu voluntad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a ser de testimonio para muchos. Ayúdame a actuar con aquella autoridad con la que tú actúas. Gracias te doy, bendito Dios. Gracias te doy, Padre amado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo y necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.